de mi bella ciudad. Quiero contarle a todo mi pueblo de tu radiante sol tropical. Eres la cuna del gran poeta don Emiliano Daillo Yacay. Él es orgullo de nuestra tierra, nuestro querido gran Paraguay. Sobresalientes poetas y artistas encontrarás en este lugar, y que trascienden nuestras fronteras como es de patria, cultura y paz. Tan coloniales te dan un toque muy especial, y la nobleza del lugareño te brinda su alma y su amistad. Soy el cantor Abelito Acosta, que en tu homenaje cantando va, y por doquiera donde yo vaya te llevaré tu arenda. Quiero invitarte a mi hermoso pueblo y que conozca su festival. Tiene dulzura y gracia pura del Tacuané en gloria nacional. Del Tacuané, gloria nacional. Mi comando y Rajen y Bebris en la moco y
Si hay alguna característica del pueblo paraguayo, es que emerge en los momentos más difíciles. En esta oportunidad, en este año 2020, no solamente el pueblo paraguayo es azotado por un enemigo invisible. La pandemia que genera el coronavirus nos azota a todos, pero antes que nada está esa fe puesta a quien nos dio este regalo tan grande cual es nuestra vida, nuestro Creador. Señoras y señores, a pesar de los pesares, la Asociación Cultural Tacuareé presenta en forma virtual, pero desde el monumento erigido al máximo poeta popular del Paraguay, el evento Encuentro con Emiliano, que la teleplatea, la gente que está mirando la transmisión en vivo, emita esa voz de aliento, esos aplausos desde sus casas, señoras y señores, y que se eleve hasta el cielo como una plegaria al Creador, pidiendo bendiciones al pueblo paraguayo. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva Emiliano R. Fernández! Se nos anuda la garganta, emociones encontradas. Por un lado el encuentro con la paraguayidad, el patriotismo a pesar de los pesares y desde luego, así como en la contienda bélica, Emiliano R. Fernández daba su voz de aliento convirtiéndose en el tirteo verde olivo. Hoy nos da esa voz de aliento para que sigamos adelante, que la patria está firme, que la patria está presente, que nuestros valores siguen tan vigentes. Y aquí comienza una edición más del Festival del Tacuareé, abriendo sus puertas a miles de ilusiones, a miles de sueños que se harán realidad paso a paso. Elenco folclórico danzar, Rincón Potú, nos da ya ese colorido, pero antes, por supuesto, Sergio Ortellado, compañero de los escenarios también. Facebook, a YouTube Pibe. Encuentro con Emiliano, desde la tierra que le viera nacer al poeta y soldado más importante del Paraguay. Un día como hoy, pero hace 126 años, nacía Emiliano R. Fernández. Jaape y Valle Guarambaré Guibé, Peina Asociación Cultural Tacuareé, Omga Saima y Tupepo Apine, Yeguero Jorí Chupé, Encuentro con Emiliano Orupibé. Sean bienvenidos, señoras y señores, en este encuentro aquí en Ibisunú, Guarambaré, una propuesta de la Asociación Cultural Tacuareé. Esa caravana tan tradicional, esa caravana que se suele producir ahí en la calle, el encuentro de María con su hijo Jesús, porque precisamente Corazón de Jesús es el patrono de esta comunidad, la compañía Ibisunú de Guarambaré, que le vio nacer al máximo poeta popular del Paraguay. Nos imaginamos esa procesión, esa caravana folclórica, justamente con el elenco tradicional, por cierto, ya por los años de trayectoria, por esos años de dación de difusión a la identidad paraguaya. Rincón Potú hace la apertura en este acto emotivo siempre, Encuentro con Emiliano. Pero antes de ellos, como siempre también en la caravana, había música, había alegría, había jolgorio total. El video apertura lo marcaba Abel Acosta, ganador del Premio Revelación Festival del Tacuareé 2014 con el tema Guarambaré, Cultura y Paz, con la creación de Margarita Franco y Heriberto Ayala. Posteriormente, Cielito Fernández, heredera de Emiliano R. Fernández, con 13 Tuyutí también marcaba la apertura de este festival. Ahora ponemos esa pizca de alegría con una presentación del elenco folclórico danzar Rincón Potú, pizca de alegría desde el monumento a Emiliano. ¡Arriba la alegría! ¡Arriba Paraguay! En las buenas y en las malas. Nuestro querido Paraguay de historia trágica, presente en este resumen de las fiestas paraguayas. Encuentro con Emiliano, Rincón Potú, la apertura del acto protocolar de la edición número 43 del Festival del Tacuareé, que empieza en el lugar mismo donde nació el bate nacional del Paraguay. Quisiera que tú sepas y sigue igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro.
como esta música cantó a la más linda mujer del mundo, la mujer paraguaya. Cantó a la fauna, resaltó también la flora. Por supuesto, relata en su crónica musical la historia trágica sea Emiliano R. Fernández. ¡Viva Emiliano R. Fernández! El bravo torbellino, impío y malvado, un tiempo estaba en juego y triunfaba Seguí. Y así la apertura, la simbólica apertura, por cierto, con el elenco folclórico Danzart Rincón Potú, que en instantes, por supuesto, estará nuevamente con nosotros. Y agradecemos la compañía de los que nos están viendo desde la transmisión, desde la comodidad de sus hogares, a modo COVID, este encuentro con Emiliano. Señoras y señores, a continuación, la música sagrada en el sentimiento del pueblo paraguayo, el himno nacional del Paraguay. A los presentes, que hay que destacar también, cumpliendo todo el protocolo sanitario decretado por el gobierno nacional por el COVID-19, van a entonar, y les pido justamente que se pongan de pie con mucho respeto, el himno nacional del Paraguay. Izan el pabellón patrio, el presidente de la Asociación Cultural Tacuareé, Alberto Ayala, y el director de Cultura, Sergio Ortellado. Con la entonación del himno nacional del Paraguay y el izamiento del pabellón patrio a cargo del presidente de la Asociación Cultural Tacuareé, licenciado Alberto Ayala, y el director de Cultura de la Municipalidad de Guarambaré,
el profesor Sergio Hortellado. Señoras y señores, lógicamente el acto protocolar comienza con esta música sagrada y sigue su desarrollo en este homenaje a Emiliano R. Fernández, precisamente con el evento Encuentro con Emiliano, que es la apertura de este operativo virtual y todo, pero al fin se está haciendo a pesar de los pesares, edición número 43 del Festival del Tacuané. Palabras en representación de la Asociación Cultural Tacuané a cargo de María Eugenia Valdés Arrúa. Un año más hoy nos reúne Emiliano R. Fernández. Hoy celebramos 126 años de su nacimiento y a casi 71 años de su nacimiento, Emiliano R. Fernández sigue vivo. Por el legado de indescriptible labor, un patrimonio cultural grandioso por la cantidad de sus obras, 2000 aproximadamente, y la riqueza lírica que expresaba en sus letras, sin duda alguna que sus obras quedan para la historia y muchas de sus letras siguen esperando ser musicalizadas por algún artista. Las leyendas de su vida, los mitos creados alrededor de su figura, las anécdotas sobre su apego a la bohemia y todo lo demás, son sus mitos, sus historias quedan en el recuerdo. Lo que sobrevive a todo ello es la magnitud de su obra como el poeta que ha sabido expresar el sentimiento del pueblo con el instrumento más valioso, el de su propia lengua, la que habla de lo que sufre, alegra y siente desde el corazón. Hoy damos apertura oficial al Festival del Tacuané en su edición número 43 con el Encuentro con Emiliano, que también marca el inicio de los festivales competitivos en todo el país. En este año del modo COVID-19, innovando la competencia virtual, para lo cual estamos trabajando con los organizadores de los festivales competitivos y así dar oportunidad a los jóvenes cultores del arte a encontrar el espacio de expresarse con sus talentos. Hoy también rendimos homenaje a cultores del arte paraguayo fallecidos durante el último año, plantando un arbolito en homenaje a la labor realizada. Agradecimiento especial a la Municipalidad de Ipané por la donación de los arbolitos a ser plantados el día de hoy, en la persona del intendente Horacio Ortiz. También infinitas gracias a la Intendencia y a la Junta Municipal Local por su valioso apoyo para la realización de este homenaje a nuestro bate guarambareño Emiliano R. Fernández. Gracias por enviar al equipo de limpieza durante todo el año al local de monumento y por el hermoseamiento para celebrar los 126 años del nacimiento del bate guarambareño Emiliano R. Fernández. Gracias a todos por estar aquí presentes. ¡Viva Emiliano R. Fernández! Y es el momento de que el monumento a Emiliano R. Fernández reciba esta ofrenda de laureles. El poeta soldado, el poeta con más de 2000 obras registradas, Emiliano R. Fernández recibe la honra a metros nada más del lugar donde nació. De manos del señor Andrés de Mestri y la señora Marlene Sosa Lugo se deposita esa ofrenda de laureles. Los aplausos del público presente, lógicamente, en los hogares paraguayos, en los hogares del mundo, donde se profesan sentimientos de paraguayidad y de patriotismo. Esos aplausos son oraciones que se elevan hasta el cielo. Muchas gracias a todos. Se ha mencionado ya la Municipalidad de Ipané, lógicamente mencionamos también a la Municipalidad local, a su intendente, el doctor José Asunción Vallejos, y a todos los concejales, concejalas, por supuesto a la cooperativa Emiliano R. Fernández, por hacer posible en esta pandemia, en plena pandemia, histórico encuentro con Emiliano. Constituyéndose así el Festival del Tacuané en el primer festival competitivo a realizarse de manera totalmente online. En la parte competitiva, reitero, música,
en vivo, danza en vivo, y corresponde al elenco folclórico Danzart Rincón Potú. Dirige el profesor Richard Vallejos, coordinación Elena Sena. ¡Arriba Paraguay! Ese ánimo, esa gallardía, esa bravura, que nunca sea parte de esa identidad del pueblo paraguayo. Ahí está la mujer más gloriosa, la más bella del mundo, la mujer paraguaya, Rincón Potú. Y esta danza maravillosa, para quienes están observando la transmisión en vivo por Facebook, a través de la página del Festival de Tacuaré y otros medios también, a ellos nuestros saludos cordiales, nuestro respeto. ¡Viva el Paraguay! Y encuentro en esa tierra otra casiza flor. Recuerdos gratos quedan grabados en mi memoria. Mi corazón violento llegó en la Comaguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, viste mi gloria. De poca bebé, mire yo que iba a ser el poder. ¡Viva el gran Emiliano R. Fernández! ¡Viva Guaramaré! ¡Viva el Paraguay! A ti, flor de mi vida, selvática Azucena, coro que ya cuatego, adiós debe traer. La más triste palabra que en mis labios suena. El aplauso a la gente de sus hogares. Por Facebook, por YouTube también estamos. El lado torbellino, impío y malvado, un miembro tabacuelo y tipao se fui. Se yumite para la yuisa y así va. Maraboipa y coiletere y angoyoya, y cuerminte ese corazón de mundo que va. Aunque vivente acaba y peco y chapeta, se me parante de coraje a coquijareme. Quiero que jape y ese me y allí sabe, hay cojan a un pe vivente o pase que ve. Se pete guay se le lloro mirente ayer. Llena el alma de suspiro, a seguir será ver. Una selección Emiliano R. Rincón Potú. Ollero Quiñandebe. El tradicional encuentro con Emiliano aquí en su valle en Guaramaré. El destino se obliga a el pájaro desea, a no sé para qué cuer. Nena tratado de tú, de yo pero por aquí. Hoy tiramos del botín, a un perello de pirú. Un pelo se amora de tú, o cuida del dereje, o nega del deroje, de come y de camua, y en el doño me guará. Sultana pudorosa, florecita de horizonte, activa mi canción.
Va cerrando su presentación el elenco folclórico Danzar Rincón Potí. Profesor Richard Verón, coordinadora señora Elena Sena. Esto es el encuentro con Emiliano año 2020. Peisaite, mi querida Miriam, Ahuillebete, mi oye Sareco, Ayanderequeina, Facebook, Urupibe, a Peisanta Vega a través de la red social YouTube. Festival del Tacone, Peisa Jimena. Compartan este material para que siga llegando a más compatriotas esparcidos por el mundo, para todo el Paraguay, para todo el mundo. Esto que estamos haciendo en vivo, en directo, de manera virtual también nosotros, Ape Ibisunú, la tierra que le vieran hacer al poeta más importante del Paraguay, Emiliano R. Fernández Valle Vive. Ney, Peina, Yaesharirem, Baisha, Paika, Tupirimita, Rusumita, Cuñanguera, integrantes, Ayepango del elenco Rincón Potí, Coangaña Genduta, Corochira, Escuela Catupiri, Estalla Lecoba, Ñan de Pueblo, Guarambaré, Peguá, Escuela integrantes de la Asociación de Músicos Guarambaré, hombre acá, delegación, Escuela hay más de 40, 50 músicos en esta asociación, Apeina UPTI delegación, hombre acá, Boícara y presidente de la asociación, con Toto Morel, Ahuillebetén de Beguaná, mi querido Toto, de la Itepe, a don Cirilo Cáceres, Peina Ape, don Simón Fernández, don Julio Barrios y el maestro Juan Ramón González. A Escuela Oyapota Petit Serenata, a Emiliano, a Peina Beí, Dendero Gaitego y Bea Beí, que toja Reye Popeteye, Reyero y Upeguibe. Peina, saludos, Omoguajema Beí, coencuentro, Coaro Pibecara, intendente municipal, Oye Pitazón Bareteba y Catojahuaycha, Cotembia, Popona, Inteo, Muasaiba, Muacaba, Asociación Cultural de Tacuareé, año tras año se pone. A Uyebetén de Beguanaca, intendente, doctor José Asunción Vallejos, a Peinango, compañeros y compañeras, Municipalidad de Guarambaré, Huibé, Ombaapo, Canego, Asociaciones Culturales y Quere. Señoras y señores, felicidades, Emiliano R. Fernández y esta serenata, esta presentación de la Asociación de Músicos Guarambaré. Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dicha que ayer feliz pasé. Si va esa fragancia que siempre da tu pijaré, llenándome de honda nostalgia al recordar Pemaguaré. Guarambaré, pueblo florido, bello jardín de arenda, siempre por ti van mis suspiros, Anderejé, mante a pensar, para curar esa nostalgia, debo beber en tu licor, cuna de amor y de leyenda que cautivar al Mocuca. Percibo esa fragancia que siempre da tu pijaré, llenándome de honda nostalgia al recordar el Maguaré. Guarambaré, pueblo florido, bello jardín de arenda, siempre por ti van mis suspiros, Anderejé, mante a pensar, para curar
esa nostalgia debo de ver en tu Cuba, cuna de amor y de leyenda de cautivar al Bogotá. A ti, lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción. Para esa sarteneña, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, encuentro en esta tierra otra castiza flor. Los querubes en tanto igualan tu hermosura, el príncipe lucero, el faro matinal. Y el universo entero al mirar tu estructura, oh niña de mi ensueño, virífica de estar. Y yo también alabo tu virginal pureza, y en ella deposito esta febril pasión. Porque mañana pueda llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración. ¡Adelante! Y así rodando el mundo, con esta cruz a cuesta, me iré cual penitente, buscando tu piedad. E implorando me acepte la edénica floresta, que yo un día soñara con loca ansiedad. Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, incierta de horizonte, mostrame tu bondad. De lejos yo te ofrezco mi amor de color rosa, amor indefinible, mi única heredad. Despierta mi angelina, fragancia de azucena, lucero ya ocena, derezaisha oyayay. Naipu aragueshami, codebago mimipaba, además ya le encantaba, ese jazmín del Paraguay. Despierta mi angelina, aquí en tu ventana, mira la campana, pero que no quiero que. Allí quiere mainumbu, Carolina y Yurupe, Urajei, música pupe, Nemo marche tu paseo. Despierta mi angelina, ya llega Dios del día, la empujada vida mía, me igualaron por el sur. De Maite, Huiro, Jaijú, de que no te ha pensado, o pase que pero que ya, porque lo que se haga tú.
Despierta mi angelina, palomita mensajera, Shahata conderera, Nishomi me añonga tú. Arujeja guajetú, nave airos apelante, adiós lucero brillante, siempre reina Lojaljú. Siempre reina Lojaljú. Siempre reina Lojaljú. Y tú ya yepope te mija ta ponañan de loga wive Asociación de Músicos Guarambare Peina yepango oweru purajei oweru ñandebe Emiliano apetu unicure nei lleguero joriete llevin debe guana caray presidente don Toto Morel de la Itepe ñaneinunguera don Cirilo Cáceres, un hijo de Guarambaré, muchísimo tiempo ayepango radicado, toda una vida allá por el Brasil. A ver, ella saluda a mí Añuá, Baretén de Benguará, don Simón Fernández, Jajogaitego y ve guarambareños, jaguarambareños, o me oye por Betén de Betén. Así que don Simón Aguille Betén debe, peina Reime Jagüero Rendibeco Ape, don Julio Barrios Aguille Betén debe, Ape Cocaraico, Ape Abapando y Coaishupe. Maestro, un orgullo de Guarambaré sin lugar a dudas, venir a homenajearle aquí, al pie del monumento erigido en honor al poeta más prolífero de todos los tiempos, poeta y soldado más importante del Paraguay, se despide. ¿Con qué tema nos despedimos, presidente? A Jama Asesina le bautizó el pueblo como Se la Reina. Asociación de Músicos Guarambaré. Se la reina merendape, Acuaje para acá, Pesia Atamacatuete, Paraguay Nico Chávez, Ajuraba Xeretare, Mano Boca Comate, a la hora yo presé, Reina Ana Agendú, Xerenoiro la corneta, Acalata bayoneta, Chacopilla Sururú, Ajamita Moirú, Valino y Pecaturo, Aloha Mina Yufuro, Roca Silva Curuzú. Se la reina Rojellata, Emiliano de Oida, Tacuaitivo Umiaba, Dai potente se camba, siempre aquí eres aite. Ay, potante se sirve, el tatán se lo basa. Se fusilja y me hipotín, Xereza se manejila, Emiliano se despedía de una mujer paraguaya, de Doña Catalina, y escribió estos versos con el nombre de Jama Asesina. Asociación de Músicos Guarambareños, señoras y señores. Transmisión en vivo por Facebook, página del Festival del Tacuaré y por YouTube. Y catunta yuye, la hikato ete manovo, de que nace aro, siempre firmemente potir. Se ara jaño gatupi, ko ashe con asokuape. Ay, te llora y no jambe, me anduese tu pase. Ay, me voy para piti, amo guajene de apusape, cheñe en mi cuatia, e irá a sapumi, de que da ella piti, converso de viaje lleva, con pura gente de bellara, para ponte cuemi. Representación de la Asociación de Músicos de la ciudad de Guarambaré, trayendo esta serenata a Emiliano R. Fernández.
Cabe resaltar asimismo que los restos de Emiliano R. Fernández que han estado reposando en este lugar hoy día reposan en el Panteón Nacional de los Héroes, constituyéndose en el primer y único civil cuyos restos reposan en tan sagrado lugar, en el Panteón Nacional de los Héroes. ¿Tenemos uno más para la despedida? Un tema instrumental. Con esto sí se despide la Asociación de Músicos de Guarambaré. No cabe duda que la música es alimento para el alma, más todavía en estos tiempos tan difíciles. Y así agradecemos también nosotros la presencia de la representación de la Asociación de Músicos de la ciudad de Guarambaré. Este encuentro normalmente cuenta con la participación especial de ganadores de distintas ediciones del Festival del Tacuané y en las distintas categorías también. Tal es así que traemos a uno de esos ganadores. Tenemos varios esperando el momento de entregar su arte, su talento a través de la transmisión Facebook Live. Pero en este caso lo tenemos aquí con nosotros. Cristian Núñez, ganador en la categoría Poesía en Guaraní, año 2018. Shequainuresa es el tema que le catapultó al triunfo y con ese tema hoy brinda su homenaje a Emiliano R. Fernández. Cristian Núñez. Muy buenos días. Hoy, orgullecidos, nos brinda estar presente en el gran monumento de Emiliano R. Fernández, la cual cumple 126 años, que nos brinda un gran orgullo ser paraguayos y a la vez guarambareños, por tener a un gran bate guarambareño nacido en nuestra tierra guarambareña, tal que hoy me da el privilegio de poder deleitarles un poema con el tema Shequainuresa de Francisco Martín Barrios. Baeguasuete pacocheacamo y cova, ayepuapu, handabu abei. Sheke hashepalpe da sherendabei da ikuaiboimte koshebe oyehuba kuhape añeno yahishapa akemi hamantere y añemuatumoi shepillo hapa sheujei sheremoi amboyo peru kuha hainimbe ase ayeitupe kapi y pepe shepomoko y bepe añemoakanguta
Bella oin haisha entero ay papá. Ya que ya paupeisha aputa a que mi pesheresai cambarei. Hoy mente voy cocheacá o yo ova. Cucuainuresai ya xereje oikova. Ñaimo aojapu va peche corazón. Ocueje ajama je chapai. Y ay te bupero añemombeu. Ha heiminte cheve. Dere por hoja y ju. Ponja Paraguay. Emendavoy. Jaupeba cojina cocheve oye juba. Tu pasume embuche muacanunduva. Cuo guatacuevo. Pejechangau. Jaete y pepova peanami. Ubotu y miva cucuy paja pepe. Pejumbuo tutui. Pejesao mimbi. Han encanta beba. O muy miva jobo y camisa bupe. Mukuy yeruti. Hawero que umba pejova uke. Hetumakuru por aite wasu. Y kambushimi pacope y yuru. Haeno y chupe. Ta ushe irete. Apoihi ari butupe pore. Koshenye engwemi. Tojendujae. Koshemba asu. Sheresaru pio ikeva. Hashe corazome. Oye hai tupo. Ahuye. Y me despido con un tema del gran bate guarambareño Emiliano Herres Fernández, dedicado a su pueblo natal, Ubusunu. A mis pueblitos y amigos. A mi pueblito querido, Añañuata Jamoñe, flores silvestres de primavera, y por ahí te va Guarambare. Es un encanto idolatrado, Shemitaino Aikojawe. Recuerdos gratos tengo guardado, Jesu Bernarda Recovecue. A los amigos de mi infancia, Daje Shabeiba, Uma, Huive, José Camacho y Juan Esteban, Shemitaino, Sheirungwe. Ya errabundo y andariego, Shemanduaba, Uma, Huare. Amigos míos que he dejado, Daje Shabeiba, Ayuhuive. Y yo vivo triste y acongojado, Doroje Shaiwi Guarambaré, como homenaje y mensajero, Ubusunume, Tapurajei, Ahuye. Gracias, Cristian. Muchas gracias por ese homenaje a Emiliano R. Fernández. Él es ganador en la categoría Poesía en Guaraní, año 2018. Y este es el momento en que vamos a ir perpetuando la memoria de cultores populares fallecidos a lo largo del periodo agosto 2019, primeros días de agosto 2020, pero antes, en representación de todas esas personas homenajeadas, un familiar, en este caso Cielito Fernández, hija de Graciela Abate, nos deja este mensaje. Paraguaya de mi tierra, morena de pies descalzos, símbolo de sacrificio, de tesón y tradición, eres la postal viviente de esta tierra promisoria, eres presente y futuro, orgullo de mi nación, eres la postal viviente de esta tierra promisoria y todo el pueblo paraguayo te dedica esta canción. Gratitud, respeto y admiración hacia nuestros grandes. Este es sin dudas un día muy, pero muy especial. Quiero agradecer a la organización por este homenaje a mi mamá, Graciela Abate, así como también a todos los grandes maestros, representantes y protagonistas de nuestra cultura que también están siendo homenajeados en este momento con el solemne y emotivo acto que están realizando. Porque nuestros baluartes del arte y la cultura nacional lo merecen. Gracias de corazón, nos sentimos honrados por este histórico, único e inolvidable momento. Saludamos a toda la gente hermosa y querida de Guarambaré y acompañamos en la distancia con todo nuestro cariño, apoyo y amor. Señoras y señores, acá comienza el acto más emotivo de este encuentro con Emiliano.
es donde resaltamos ese paso a la inmortalidad de quienes tuvieron el privilegio de pasar a otro pedestal, y en este caso glorioso. Yo sé que no es ningún consuelo para los familiares, sin embargo, la Asociación Cultural Tacuaré, en este caso ya tradicionaliza el descubrimiento de arbolitos en homenaje a los cultores fallecidos en el periodo, entiéndase, agosto 2019, agosto 2020. 43 ediciones del Festival del Tacuaré, y esta apertura con el encuentro con Emiliano también inaugura este acto emotivo, reitero, de descubrimiento de arbolitos, que hay que destacar que previamente se consulta a los familiares cuál es o cuál era el árbol preferido de ese que hoy es homenajeado, es homenajeada. Y en este caso destacamos a Dilla Shair. La acerola era justamente la planta preferida de esta cantante, que con su hermano Guido, con su hermana Elsa, formaron Paraguay 3 y han reivindicado la lengua guaraní, transformando incluso algunas músicas en castellano en guaraní. Y acá el señor benefactor de todo lo que es la cultura paraguaya, en este caso miembro de la Asociación Cultural Tacuaré, Andrés de Mestri, y esta belleza paraguaya, integrante de Rincón Potí, descubre este arbolito para Dilla Shair, acerola. Desde sus casas, señoras y señores, puede brindar ese aplauso que va a subir hasta el cielo, como dijimos ya y repetimos, que se eleva como una oración. A continuación, señoras y señores, pedimos cámara para el siguiente descubrimiento, que va a estar a cargo de una persona que honra, que es el cuarto mandamiento sagrado de honrar al padre y a la madre. Una gestora cultural meritoria del Paraguay, Marlene Sosa Lugo, hija nada más y nada menos de uno de los referentes más importantes de la música paraguaya, don Carlos Sosa, y una de las actrices más fenomenales de las tablas populares paraguayas, Máxima Lugo. Ella y esta belleza paraguaya también del elenco Rincón Potí descubre el arbolito, y en este caso preferido por Juan Carlos Oviedo. Se me anuda la garganta, señoras y señores, para anunciar justamente este homenaje ya póstumo, pero en vida se rindió también homenaje a este que hasta los últimos segundos de sus vidas ha profesado sentimientos de paraguayidad, de patriotismo. Nació en Itacurubí, Las Cordilleras, un 4 de noviembre del año 1947, y de niño aprendió a cantar y a tocar la guitarra con Aniceto Coronel en Ipacaraí. A los 10 años aproximadamente debutó en Radio Guaraní con el acompañamiento de la orquesta típica de los hermanos Vázquez. Asimismo, integró el dúo Oviedo Barreto con don Ignacio Barreto, precisamente. Con él había realizado justamente show hasta el año 1984 para posteriormente formar este grupo que queda ya para la historia con los hermanos Dino y Tito Acuña. Grabaron más de 25 discos. Juan Carlos Oviedo es el homenajeado con el descubrimiento de este arbolito de pomelo, señoras y señores. Emotivo acto, justamente acá en el monumento erigido al Bate Nacional del Paraguay, y ya corremos a otros lugares para seguir descubriendo más arbolitos en memoria de los cultores fallecidos en este periodo, agosto año 2019, año 2020. Vaya figura paraguaya que vamos a resaltar. En esta oportunidad, una embajadora, no solamente ella, sino toda su familia, eterna compañera de Agustín Barbosa, el segundo grupo musical que ha cruzado el Atlántico con Dino García, con Luis Alberto del Paraná, conformando el trío Los Paraguayos. Agustín Barbosa, su compañera eterna, la querida Iberá. Para ella este homenaje entonces ya anticipado le estoy destacando, quien había nacido un 8 de octubre del año 1935, su nombre artístico Iberá significa agua brillante. Lógicamente es lo que resaltaba justamente su figura en todos los escenarios.
La cantante se inició en el arte desde muy pequeña gracias a la ceramista, poeta y periodista Josefina Pla, quien le orientó hacia las diversas ramas de las bellas artes. Comenzó como solista de un grupo llamado Los Zorzales, bajo la dirección de Marciano Trinidad. Integró luego el cuarteto de mujeres dirigido por Diosnel Chase. Integró también el gran conjunto olímpico de Eladio Martínez. Dice acá, en realidad su marido fue integrante de Los Paraguayos, el trío Los Paraguayos. Señoras y señores, el descubrimiento de esto que es la plantita, el arbolito Corazón de India para Francisca Sayas Uberá, a cargo de Nancy Vallejos, la hija de don Aníbal Vallejos, el, digamos, iniciador de esta patríada Festival del Tacuané, y esta niña hermosa también de Rincón Boté. Seguimos, señoras y señores, esto que es el homenaje póstumo a los más recientes fallecidos en el ámbito artístico, en el ámbito de la cultura paraguaya. Y a continuación, las cámaras van a llevarnos junto a la planta, junto al arbolito de un pomelo también, que la familia de esta que de naranja es. A mí me dicen que es pomelo. Acá tengo justamente cual sea la planta elegida por los familiares de quien fuera una nieta política, digamos, de Emiliano R. Fernández. Bueno, vamos a cambiar entonces rápidamente. Acá estoy teniendo otro libreto. Con la disculpa del caso, el naranjo justamente es el arbolito que está para quien tiene nombre de pila Vitalino Rodríguez Báez, más conocido como Alberto de Luque. Ha nacido en Iturbe el 12 de marzo del año 1938 y precisamente hizo también ese paso a la inmortalidad el 20 de abril de este año 2020. Fue un cantante, compositor paraguayo. ¿Quién no le conoce? No hay ningún descubrimiento hablar de la trayectoria de esta figura señera de la cultura musical del Paraguay. Uno que ha llevado por todo el mundo y enarbolando lo más alto la bandera tricolor. Cuando apenas era un joven soñador, Vitalino Rodríguez recibió un consejo que puso en práctica sin dudar: el hombre de un artista debe soñar. Y Vitalino no es muy adecuado, le había dicho un famoso actor. Yo voy a decir el nombre del actor, Ernesto Báez. Así fue que un día, recordando de que la ciudad de Luque compró su primera, de la ciudad de Luque compró su primera guitarra, marcó sus horizontes y materializó un anhelado sueño, adoptó el nombre con el cual se le conoce Alberto de Luque. Su gran logro fue haber crecido con la música paraguaya. Compuso canciones con Augusto Roa Bastos, Epifanio Méndez Fleitas, Humberto Rubín, Emiliano R. Fernández, Carlos Miguel Jiménez y otros. Señoras y señores, el homenaje de descubrimiento del arbolito del naranjo es para el querido, recordado, y eternamente lo vamos a tener en nuestros corazones como gratitud para Alberto de Luque. Un destaque principal para la municipalidad local, a su intendente, el señor doctor Asunción Vallejos, por supuesto a los concejales, a las concejalas, también al intendente de la ciudad de Ipané y por supuesto a la cooperativa Emiliano R. Fernández por el apoyo para realizar esto que podemos hacer valer, donde podemos hacer valer esa frase gastada, pero que siempre está en vigencia: hacer de tripas corazones. Y es lo que hace la Asociación Cultural Tacuané, llevando adelante lo que es la apertura tradicional del Festival del Tacuané en este año, edición número 43. Vamos entonces un poquito más. Acá estamos
guiados por los miembros de la Asociación Cultural Tacuarembó, quienes nos informan. De a continuación tenemos entonces otro descubrimiento. Está acá presente el representante de la cooperativa Emiliano R. Fernández, Arturo Ocampo, licenciado, la niña hermosa como siempre, descubriendo este arbolito. Ya adelanté, pero voy a reiterar, es para la nieta política. Entiéndase que se ha casado con Inocencio, el nieto de Emiliano R. Fernández, Graciela Abate. Vamos a descubrir un arbolito entonces en su memoria. Ella nació en Asunción el 2 de septiembre del año 1949, fue cantante y promotora cultural y social e integró el Consejo Directivo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, FONDEC, en el periodo 2009-2012. Fue una voz femenina de la emblemática peña La Guarida del Matrero en la década del 70, grupo artístico que fue pionero en la expresión musical de protesta social y precursor de los festivales universitarios. En el año 2003 abrió el espacio turístico denominado el Jardín Cultural Graciela Abate, un lugar para los artistas, para que los artistas realicen sus eventos en forma libre y gratuita. Grabó con grandes exponentes de la música paraguaya e incursionó además en la conducción televisiva en los años 70. Con su marido y su hija crearon la fundación y por supuesto sigue en vigencia apoyando este tipo de eventos culturales. El descubrimiento de la planta de pomelo para Graciela Abate, señoras y señores, sería la nieta entonces del gran Emiliano R. Fernández. A continuación, otro descubrimiento de arbolito. Bueno, entonces acá la cámara ya presto, hay que decir también, un trabajo profesional que hace llegar a los hogares paraguayos y por todo el mundo esta expresión de paraguayidad, de patriotismo. A continuación, entonces, el homenaje a quien hace poco ha cumplido 93 años, en mayo 20, en el día mismo del himno nacional del Paraguay. Y hablar de Ireneo Ojeda Aquino es hablar de la cultura musical del Paraguay, un gran embajador. De hecho, conformó los Zorzales Guaraníes, fundó esa agrupación y durante 60 años llevó la bandera tricolor con sus integrantes, especialmente con su compañera, doña Chiñita Yaluf, quien fue homenajeada también en una de las ediciones del Festival del Tacuarembó. Por todo el mundo la bandera paraguaya, reitero, por supuesto la representación de la cultura musical del Paraguay. Don Ireneo Ojeda Aquino es homenajeado gracias a la información que nos dieron sus familiares con la planta del pomelo. Esos aplausos fuertes para este gran señor. Un verdadero héroe civil del Paraguay. Realmente, igual que los indios, igual que Luis Alberto del Paraná y los paraguayos, es un buque insignia de lo que es la cultura musical del Paraguay. Así entonces descubrimos el arbolito preferido por don Ireneo Ojeda Aquino. Uno se recuerda de Alto Paraguay, por supuesto, y otras canciones que caracterizan a los Zorzales Guaraníes. A continuación, otro descubrimiento para seguir desarrollando este acto protocolar, cumpliendo con todo el protocolo sanitario por la pandemia, justamente decretado por el gobierno nacional y en la cual estamos transitando. Y en este caso, ya es la costumbre, ya es una tradición que se siga transitando a través de la Asociación Cultural Tacuarembó
por esos caminos de paraguayidad, de patriotismo. Una voceñera, en este caso un fantasista con los teclados. Señoras y señores, vamos a rendir homenaje póstumo a Óscar Faela. Nació en Asunción el 13 de agosto del año 1938, hijo de la célebre maestra de piano Josefina Peña de Faela. Se destacó como periodista de piano, continuando con las líneas de Aristóbulos Nonón Domínguez, lo que le valió el sobrenombre de fantasista del piano. Fue pianista de numerosas orquestas. En 1958 grabó por primera vez con Juan Carlos Soria. En 1970 grabó como solista para el sello Helio y en 1995 un disco compacto con IPSA, las más populares creaciones de compositores paraguayos. Fue pianista del ballet argentino El Chúcaro en Buenos Aires en 1960 y de los cinco del ritmo entre el año 1962 al 64. Acompañó a destacados solistas como Roberto Llanés, Ramona Galarza, Estela Raval y Luis Alberto del Paraná. El homenaje, señoras y señores, quienes están mirando desde sus casas a través de esta transmisión en vivo, es para Óscar Faela con La Planta del Naranjo. Los presentes aplaudiendo, contado con los dedos la presencia de la gente acá. Reitero sencillamente por respetar el decreto sanitario. Sin embargo, en la adversidad siempre se demuestra esos sentimientos de paraguayidad, de patriotismo. Estamos buscando otro arbolito acá, en este paradisíaco lugar que es un predio de la Asociación Cultural Tacuaré, que había adquirido el arquitecto Alfredo Baezquen y otros directivos en su momento, ahora propiedad de la Asociación Cultural Tacuaré. Yo hablaba de una figura señera de los escenarios del Paraguay. Últimamente se ha convertido en toda una estampa paraguaya con su programación radial por Radio Izapú. Eduardo Rivas, a continuación, es el homenajeado póstumo con esta planta de acerola. Nació el 7 de diciembre del año 1930 en la ciudad de Asunción, pero él decidió adoptar como nombre artístico de su hermano Eduardo, quien falleció a temprana edad. Desde muy pequeño demostró su vocación y amor por el arte, en especial hacia la música. El canto le permitió integrar coros y veladas en los colegios salesianos. Gran parte de su adolescencia y juventud la vivió en Argentina, ya que su familia debió migrar hacia ese país a consecuencia de la revolución del año 1947. Sus estudios y canto de guitarra lo hizo en la ciudad de Buenos Aires. Formó parte de la orquesta del maestro Mauricio Cardoso Campo. Fue ahí donde inició su carrera de cantante. El homenaje entonces a don Eduardo Rivas con este descubrimiento de la planta de acerola. Transmisión en vivo, señoras y señores, a través de la página del Festival del Tacuaré, a todos los paraguayos en esta bendita tierra. Y por supuesto, la magia de la comunicación nos lleva tanto la señal de imagen, audio a todo el mundo, llevando siempre ese mensaje de aliento al pueblo paraguayo. Heiaku, Adrián Barreto, Jaicópora Berecao, Joas Cuetetán, Huereje. Entonces, a nuestros compatriotas por todo el mundo, nuestros saludos cordiales, emotivo abrazo de mucha fuerza. Y acá esa fuerza justamente se traduce en este homenaje a los cultores fallecidos en este periodo, año 2019, agosto, año 2020 del mismo mes. Otra figura señera del canto popular del Paraguay, Domínguez Rivero, Lovera Riveros. Ha conformado tantos conjuntos esta figura
tan carismática, igual que un Papi Mesa, igual que un Rodolfo Roa, de esa generación precisamente, quien había fallecido. Y justamente este servidor ha testimoniado la última vez que salió en un evento artístico, y fue en el Festival de los Dúos en este mes de marzo, el 8 precisamente. Estamos hablando de don Ramón Riveros. Don Ramón Riveros, entonces, para él, este homenaje de recordación, justamente acá está la plantita de pomelo también para don Ramón Riveros. Vaya los saludos a familiares quienes están observando, especialmente a su hijo Roberto Ramón y a toda la familia. Sabemos que cuando se termina ese terrón de agua y de arena, como diría Enrique Santomé, se pasa la inmortalidad. Y no hay ningún consuelo, un homenaje. Sin embargo, es la valoración que se le tuvo de toda la trayectoria de este gran músico paraguayo, don Ramón Riveros. Señoras y señores, le pido a las cámaras reflejar acá siempre a nuestra bandera tricolor, ese sentimiento común del pueblo paraguayo, y en esta oportunidad para destacar a una de la dinastía Pedroso, hermana de esta que ha ganado tantos discos de oro, 14 aproximadamente discos de platino, pero lo destacamos a su hermana porque fue la recientemente fallecida Estela Pedroso. Estaba hablando de Perla del Paraguay. Su hermana Estela Pedroso ha fallecido también en este año, y para ella el homenaje con la plantita, con el arbolito del pomelo. Vaya también nuestro homenaje a toda la familia y sobre todas las cosas el deseo de mucha fuerza para seguir adelante en este valle de lágrimas que al final hay que analizar bien, y entendemos que es el mejor regalo que nos dio el Creador, la vida. La adversidad es una bendición, es una contradicción a lo mejor, pero de la adversidad se saca justamente los grandes valores. Entonces hay que usar siempre esa frase de que no hay nada mal que por bien no venga, dice la gente. Yo que le cambiaría un poquitito, no hay mal que para bien no venga. Entonces esta pandemia que hoy día está azotando a todo el mundo, no solamente al Paraguay, sea un mal que pueda cambiar la mentalidad del pueblo paraguayo, a las autoridades, que tengan conciencia de lo que realmente aportan los artistas paraguayos, que realmente tengan esa valoración a los artistas del Paraguay. Los artistas paraguayos y de todo el mundo son los tirteos, como decía Mauricio Cardoso Campo por Emiliano. Y Tirteo, según investigaciones, fue un poeta griego de hace miles de años, y en sus versos contenía justamente ese mensaje de libertad, de esperanza, y es lo que nos brinda justamente la fuerza, el aliento. Y vaya que Emiliano fue denominado cabalmente Tirteo Verde Olivo, y en este caso, señoras y señores, a un cantorazo, una persona que tuvo una privilegiada voz, que ha nacido en Concepción en el año 1948, estudió en su infancia y adolescencia en Argentina, empezó con el canto en las peñas estudiantiles y formó parte del coro polifónico del Chaco argentino. Destacado cantante paraguayo, una de las grandes voces. Una vez que regresó al Paraguay se abrió en este caso con el músico Santi Peñas, un recinto musical muy conocido con grandes figuras emergentes de la música paraguaya y el folclore latinoamericano. En Buenos Aires grabó su primer disco, que era así, en año 1900, a los 50 años de la guarania creada por José Asunción Flores. Luego grabó el disco de gran difusión, La Voz de mi Patria. Cuando digo La Voz de mi Patria, uno ya se imagina de quién estamos hablando. Señoras y señores, el aguacate fue elegido por los familiares para descubrir en memoria del gran cantor
concepcionero, internacional figura Oscar Gómez. Y en el fondo se sigue escuchando, hablando de José Asunción Flores, nuestra querida guarania, uno de los géneros musicales más representativos del Paraguay. Pido a la Cámara ir viajando más por el camino de la emoción que produce estos descubrimientos de arbolitos en memoria de los fallecidos, agricultores fallecidos desde agosto 2019, agosto 2020. Muchísimas gracias a los directivos del Festival de Tacuané por ese esfuerzo extraordinario. Realmente uno no puede imaginarse lo que cuesta realizar esto, y en ese sentido destacamos a la Municipalidad de Guarambaré, de Ipané y a la cooperativa Emiliano R. Fernández para iniciar en esta plena pandemia lo que es la edición número 43 del Festival del Tacuané, y con la denominación de Encuentro con Emiliano. A continuación, otra bandera paraguaya que está justamente tapando el nombre de esta, que fue realmente hija del Tacuané. Tantos años siendo justamente jurado, parte de la mesa de jurado en Tacuané Epotuibanza, que es la apertura de cada edición del festival en sus jornadas centrales. Estamos hablando de Techi Flores y sus familiares han elegido la planta del mango a su memoria. Los aplausos entonces en sus hogares, señoras y señores, para la profesora Techi Flores, quien también hizo el paso a la inmortalidad. Y le estamos brindando este reconocimiento acá a través de la Asociación Cultural Tacuané en esta apertura operativo número 43 del Festival del Tacuané. A continuación se va a ir justamente realizando los festivales competitivos, este año más virtuales que nunca, y ya no más solamente el creador va a saber de las jornadas centrales que suele ser a finales de octubre, los primeros días de noviembre. Señoras y señores, cuando me llamaron de la ciudad de Piribebuy a comentarme de que falleció la última tejedora de esto que es una identidad del Paraguay, el poncho 60 listas, he publicado en las redes sociales y tanta repercusión tuvo. No es por mi publicación, es por la trayectoria que tuvo esta señora, que dejó también un legado cultural a sus familiares y a toda esta generación, para que se siga sosteniendo la identidad cultural del Paraguay, característica propia del Festival del Tacuané. Estoy hablando de la última tejedora de esa generación dorada, tejedoras del poncho Paraí, poncho 60 listas, Teotistas Salinas, y para ella descubrimos la planta de Apepú. Emotivo homenaje, señoras y señores. A uno se le anuda la garganta cuando está presenciando este tipo de acontecimiento, y hay que destacar que se cumple a rajatablas lo que es el distanciamiento social, el uso de tapabocas, si es necesario, en fin, todo lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública del Paraguay. Señoras y señores, así culmina acá lo que es el encuentro con Emiliano, el acto protocolar. Y a continuación se sigue con la transmisión en vivo en la página del Festival del Tacuané, y también tiene que buscar esta transmisión en YouTube. Muchísimas gracias desde este monumento erigido al máximo poeta popular del Paraguay, Emiliano R. Fernández, y en su homenaje estamos empezando el operativo número 43 del Festival del Tacuané, Encuentro con Emiliano. Hasta siempre. Pues bien, queridos compatriotas que nos observan a través de esta transmisión, es un gustazo ser parte de este desafío denominado Festival del Tacuané. Este año de una manera atípica, pero igual, con las mismas ganas, con el mismo corazón puesto
en esto que se denomina una verdadera caravana cultural. Los prefestivales competitivos se van a estar realizando. Estén atentos a las informaciones dadas a través de las páginas del festival. Desde este lugar estamos cerrando nuestro trabajo cultural, pero al mismo tiempo los invitamos a disfrutar de las cosechas del Tacuarembó de los distintos años a través de los videos que los ganadores de distintas ediciones pasadas nos han hecho llegar, asimismo también la participación especial de algunos artistas. Totalmente, Miriam, y en ese sentido, señoras y señores, vamos a agradecer a los artistas y a los organizadores de los diferentes competitivos a nivel Paraguay que nos hicieron llegar sus respectivos videos para que ustedes, sus hogares, puedan disfrutar de este festival virtual que a partir de ahora vamos a estar ya observando posterior al acto protocolar, posterior al descubrimiento de Arbolito, en homenaje a grandes cultores de la paraguayidad. Entonces, seguidamente, señoras y señores, en nombre de la Asociación Cultural Tacuarembó, también nuevamente el agradecimiento a WIBT, a quienes apoyaron, apoyan y están siempre acompañando el proyecto Encuentro con Emiliano, los festivales del Tacuarembó, al señor Intendente Municipal Caraí José Asunción Vallejo Servín, Intendente Municipal de Guarambaré, a todos los concejales municipales también de esta tierra que debieran hacer, al poeta Emiliano R. Fernández, a WIBT ABI, a la cooperativa Emiliano R. Fernández, a Peixa ABI, Municipalidad de Ipané, en nombre de la Asociación Cultural, el agradecimiento infinito. Ney, Anga, Yajeshata, los queridos amigos y amigas, videos, coro potencial obetense, a escuela ganadores del Festival del Tacuarembó del año 2019, del competitivo Ajos Purajey de Coronel Oviedo, Uperi Yajeshata, a Matías Rojas, a Tacuarembó de Oro 2018, desde la ciudad de Caaguazú. Uperi Bojapijape, Yajeshata Hugo Miguel Gómez Pereira P, ABI, ganador del Festival del Tacuarembó, la categoría requinto, año 2015, a categoría conjunto de guitarras P, ABI, ganador, año 2017. Irundejape, cuarto video, Yajeshata a las hermanas Clara y Antonella Araujo, ganadoras del Festival del Tacuarembó del 2016, en la categoría dúo femenino de la Escuela de Música del señor Perfecto Duarte, Coronel Oviedo. Jauperi Yajeshata Bianca Garcete, ganadora del Festival del Tacuarembó 2017 del competitivo Festival del Icuapaí San Lorenzo. Con ustedes, señoras y señores, arrancamos el Festival Cosechas del Tacuarembó. Simboliza la unidad del gran pueblo paraguayo defendiendo
Trigueña por años será lo que eres, somos por uno, pero tú gusta sabache, guata, yeruti, yurufona, y tienes me gusta a mí. Mamore me japen desde la goti, oye, me jaro, bati pasu. Entender a un jujane mashishi, y yo que no saben de comí. Tírame mi trigueñita, un rulo de tus cabellos, para perfumarme en ella y alegrar mi corazón. Tírame mi trigueñita, un rulo de tus cabellos, para perfumarme en ella y alegrar mi corazón. Nata jupi mi mano la vitera jatan pollo yarchi maracami. Amungara y gomana guatincherata locura hey 13 tuyuti. A locura hey te regimiento te senana guadegro y quiero viajate. Hay tibura y regimiento 7 en la muralla vivamos buajane. Lo atama jawi te estará y de pepe te caemero ñeñando caro que ya jawa orera de pepe del de gloria oma en jawa. Ore ave y Paraguay te va soldado ya ero urutemi. Saca de boín te lo lleva se va sobre cote de iñene no shishi. Comando y raza va el gente y bebí se la moco y bebo y jañan maracá. A león chaqueño y quiere cuera mayor caballero rerubilla. Cachorro de tigre se le ser jovero mayor agre machinta yel. Al me cuatía pe 20 de enero peñeño catupe en bojapú. Llena el alma de suspiro al seguir a Xerape. Adiós Chebu a Hawái, adiós lugar preferido. No bajé el tiempo cumplido, roje ya por capote. Rajas de ir a Mollepe, el destino se obliga. Anga y pájaro que ya, adiós para Jecue. Adiós es sombra en mí, adiós soñado lugar. Tal vez momento fatal se separan de Jehui. Pero durante a vivir, llevemos un bebé. Haré comandere que mi amoroso pensamiento, lo que ya llevo algún tiempo. Adiós para Jecue.
llenen nivel. Mara y condene José, Yemo pensama y pajape. Kulumeña y cojawi, llena ya seca tuete. De cohete sapra, llegó se hoy que nakame. Abapi cora cae, hojas abondere no. Ayuye taere, mamo pache ay guata. Ni pugarenda que ve, va en voy a hacer más ya estoy. Se pasen nivel, el bombe una se ama. Dañate de llena pere, a mí aguatacare. Hoy coba mate, hoy cota, y en boyarura que tama. Amón de cama bebillo, agata mate llave. Y ayuye de bobetente, acá vine se Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Guarambaré como todos los años, así también el de la Cooperativa Emiliano R. Fernández. Y aquí comienza, como ya lo estuvimos mencionando, el desafío de la edición número 43 del Festival del Tacuareé, con las dulces cosechas del Tacuareé que cantan en homenaje a Emiliano, en homenaje a este pueblo paraguayo, llevando de este modo voz de aliento, voz de patria. Y seguimos anunciándoles. César Miguel González Suárez es uno de los ganadores. Categoría solista de canto masculino menor, año 2016. De J. Augusto Saldívar es oriundo. Siguiente video corresponde a Lidia Noemí Alcaraz Prieto, ganadora Premio Revelación, Festival del Tacuareé en categoría solista femenino menor, proveniente del competitivo Integración Cooperativa. Sigue Martín Portillo Mor, interpreta Isla Sacá de Santiago Cortesi, ganador año 2019, arpa menor, del competitivo Cuapaí. Siguiente corresponde al conjunto de voces ganadoras Festival Tacuareé 2019, finalistas Tacuareé de Oro del Festival Folclórico Universitario Aramducá, provienen ellos. Y cierra este bloque de 5 el dúo Cabrera Jiménez de la ciudad de La Pastora, Caaguazú. Dúo joven Revelación 2020, aporte del Festival de los Dúos del Paraguay año 2020. Disfrutemos de estos videos. Daikatuve y Maiko en el oscuro silencio, hoy Pepe sentimiento
yo puba shekamba. Ay potanterero pía mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento, ajasabandereje. Romoñe baboiro que ya bebibe, añando huesere kobe, demba erante boi. Te shagau shagoi, guaque shara morejo, abutaba ya que oh, sin consuelo ya yo mi. Pende abainya popem buruku caput jeraisa hashianga kumitai shandere hiama ease tosiri jeresari guajeshara munde desprecio hashe con tanto aprecio romoñe pashe bote shekambare sayayay mi lucero vespertino de pope peina moiba she anga sherekobe e moito lloveré tata penda shera juiro marapico en este mundo dereje y kobe se ve. Tu proprio repicar la campanita de bronce upe pesce alla virgen añe su jañembo y yo me ayeruré con devoción y firmeza amanda sagrada promesa serán jujan guande a ver au pesera juga ay ponte maneras rosas o une las mariposas o anuncia alegría y en medio del bello día regó mi esa suerte ante Yagón y la muerte roje tuvo Shekamba. Espectacular.
Muchas gracias y hasta siempre. Adiós, para que puede. ¿Cómo están? Soy César Miguel y estoy muy contento de estar compartiendo nuevamente con ustedes en este evento tan importante, en donde se recuerda al bate popular más grande del país, Emiliano R. Fernández. Mi presencia aquí con estas canciones. Despierta mi Angelina, fragancia de azucena, lucero ya o se mandereza y ya o ya ya. Ana es que ya mi vaca o mi pipaba, además ya me encantaba, llegas del Paraguay. Despierta mi Angelina, aquí en tu ventana, peina dura campana, nero que leonero que. La velina y yurupe, pura que y música, venimos parche un Despierta mi Angelina, aquí en tu ventana, peina dura campana, nero que me odiero que mainu, la velina y yurupe, pura que y música, venimos parche un Despierta mi Angelina, simpática, celosa, la epumana, niña hermosa, es quien tu coche canción. Dale joven y diversión, como un triste prisionero, te ocupaste ayer perdero, de hoy ni compasión. Despierta mi Angelina, palomita mensajera, a la cata condenera, ni yo mi me añonga. Anoche campaje tunda, bugairo sapigante, adiós lucero brillante, siempre reina loca el siempre reina loca el siempre reina loca el Hay un mingo y paja y deje la reina en el nave. Apura y maracabe si ajata macatuete. Paraguay ni cochabe, apura bacheretame. A mano boca y cucape, a la hora ocho ofrece. Peina anga ajendu, serenoiro la corneta, acalata bayoneta, saco pira sururu, acamitan de amoiru, balinoti peicaturo, alo a minya yukuro, roja silva curuzu. Aja y juicereta, se la reina lo que ya da.
y mi puti, Shere ya se manejina, Coverzón de Catalina, Terecoche no Haití, Ejeyane guaraní, Jecove o despreciaba, López era ocultaba, bajo el sagrado polví. Ay, merón para piti, amo ajenen de apusape, siene mi guati apeneira casa pumi, negena en mi apeti, coverzón de viaje llava, topuraje de bellara, el soldado guaraní. Paraguay por ame, ay me voy cobeña neruma, toya pusaka, tambo pudiana tojenu hoy va coña neretame, vai paja ella tuya ve cochen baraka, viva el Paraguay ven a Zapuca y allá Coruape, allá poja un gualo pera muy huevo y pura jeira mi, apoy beture un aje amo cerro corape. Sepulturario y japejina ñan de Caraí. Reina seta puya molle guapacita tricolor ve. Maite ibo primero de marzo coello puta. Lleno bailo viva mi Pesolano López. Leonita Chabreo que Cuba fue Paraguayreta. Y después boja puteta ñanerundi pavo, la secope cuera bayoneta y taja de aire. Oñe pusanga tuyo última y que batallar el cabo. Upe puje chamba y pobane raza guaraní. A 56 años ese día y coevo del año 70 con cerro cora peñora y no jahue un peluche López queda blanco arijeto defiende vos y espada y pope y bandera golpe al galope o ser no cumplir ley vencer o morir tu pire donde ver coroneta ira y te quiero ser esquina veí camarero copi que te escupa peta te abundebe tu pensé la vida humilde tajando pasivo y Solano López Cuima añete jeta hoja de juba lo muy abarante ya huevo ario y mero mujón pina pura que shep amante vende baño gatuba primero de marzo con de ari este día que yo y ante va se ve cada o más que primero de marzo
se camba, se cambia otro interés, se pensaba con el querer, ay me voy señora.
Es una manera un tanto atípica de iniciar la caravana de la paraguayidad del patriotismo, cual es el Festival del Tacuané, en este caso en su edición número 43. Pero estamos firmes, estamos alentadísimos por tantos compatriotas y no compatriotas que están siguiendo la transmisión y al mismo tiempo también hacen llegar sus voces de aliento, sus mensajes, en fin. Esto es Paraguay y aquí nace y renace la paraguayidad también a través de Emiliano R. Fernández. Un agradecimiento especial de la organización, en ese caso la Asociación Cultural Tacuané, a los asesores que de una u otra forma estuvieron encargándose de estar, por supuesto, vamos a quedarnos cortos, para hacer las recordaciones correspondientes a través de los arbolitos que perpetúan la memoria de los cultores populares. En ese sentido mencionamos a Marlene Sosa Lugo, a Reina Cáceres, Fidel Chamorro, Miriam Solís, en fin, un equipazo de la Asociación Cultural Tacuané que se puso las pilas con todo ese cargamento para hacerles llegar esto que es Encuentro con Emiliano, que a propósito sigue su desarrollo con más cosechas y de varios años. Ruth Mirelli Roa Escurra, ganadora del Festival del Tacuané edición 42, año 2019, vale decir, categoría solista de canto femenino menor, del competitivo Festival de Primavera Pedro Juan Caballero. Ruth Mirelli Roa Escurra. Siguiente, Oscar Javier Lescano, ganador del año 2006, categoría requinto del competitivo Ucuapaí. Sigue Escuela Musicanto Par 10. Y luego Juan Maciel, ganador Premio Revelación, año 2002, categoría instrumental del competitivo País. Y cierra este bloque Guarambareí, Buenos Aires, Argentina, que también dice presente a este encuentro con Emiliano. Gracias por el acompañamiento y que sigan disfrutando de este festival online. Para mí hace tan de puba y guapa y te vas en va en buase aro pura hita kushe que cuete vamos pero putaba guavira pote bollero hasta peario iba Pepe Baixá osayembo se camba por ahí de ojo mi baja pa por ahí te va guavira pote la 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 caballero pueblo se me como pega y catuve uva y subí a beber mi tatire y se siempre parece a que sabe y cusaba la coute lo que se haga uva al menos coanga hoy quemaron ellos se camba se
Muchas gracias. Hola a todos, soy Oscar Lescano, ganador del Tacuané, y quiero saludar a todo ese equipo del Festival del Tacuané, homenajeando a Emiliano R. Fernández.
Cuando recordamos a Buenos Aires y por ende a la Argentina, recordamos la época de oro de la música paraguaya. Entre grandes músicos y poetas, por nombrar alguno, José Asunción Flores, Félix Fernández, Herminio Jiménez, Mauricio Cardoso Ocampo, Carlos Federico Avente, Félix Pérez Cardoso y muchos otros. Uno de los últimos referentes que marcó en los jóvenes, hijo de paraguayos, la música paraguaya, organizador del Festival del Tacuareé por más de 20 años, Martín Arzamendia, que junto con Licia Aquino, en pos de cultivar afuera de la patria nuestra música, poesía, danza, el idioma guaraní, y de esa siembra surgieron cosechas de grandes músicos. Uno de ellos es Daniel Ortiz. Participó en el Festival del Tacuareé, tuvo varios premios en distintas categorías. En el 2003, segundo puesto en requinto. En el 2004, primer puesto conjunto de guitarras junto a Alberto Gómez. Después de 5 años, por insistencia de Don Martín, también se presenta en el 2009, ganando el primer puesto en una de las categorías más difíciles, guitarra clásica. En el 2014, junto con Nahuel Gómez, ganaron el primer puesto en conjunto instrumental, convirtiéndose en uno de los máximos ganadores. Y en ese mismo año se presentó un tema y su autoría, homenaje en vida a don Carlos Federico Avente, titulado Tají Tarobá.
Bueno, acá ya estamos en la recta final de esto que es el encuentro con Emiliano. Un resumen de las fiestas paraguayas con mucho esfuerzo. La Asociación Cultural Tacuané, a pesar de los pesares en plena pandemia, emerge justamente esa característica propia de los paraguayos, la valentía, la bravura, para realizar la apertura de las 43 ediciones del Festival del Tacuané. Comienza acá la caravana folclórica. Tal vez sea virtual en gran parte de esta edición, o tal vez sea toda virtuales las presentaciones en los prefestivales, jornadas centrales. Sin embargo, firmes, siempre llevando adelante la difusión de la identidad nacional. Asociación Cultural Tacuané le rinde homenaje al pueblo paraguayo y le brinda gratitud a cada uno de ustedes en sus hogares y por supuesto a los que auspiciaron, a la municipalidad de justamente la tierra de Emiliano R. Fernández Guarambaré, a la cooperativa Emiliano R. Fernández de Guarambaré también, nuestra gratitud, y a todos quienes hicieron posible este encuentro con Emiliano. Justamente la última tanda de artistas, valga esta expresión, el último bloque de artistas en este festival virtual. Asimismo, también solicitamos a todos aquellos que están interesados en la competencia que estén atentos a la página del Festival del Tacuané Guarambaré, o a YouTube, Asociación Cultural Tacuané, donde estarán tirándose las informaciones correspondientes de las categorías que van a estar en competencia, y todo por supuesto va a ser de manera virtual. En cuanto a la competencia en sí se refiere, agradecemos infinitamente la prestancia de todos y vamos cerrando con estos grandes videos. Comenzamos con Cielito Fernández, A la Guapa Cuñataí, una letra de Graciela Abate. Elías Blanco sigue, finalista del Tacuané de Oro del año 2018, categoría requinto. Sebastián Benítez Mellid también presenta un tema, Mi Dicha Lejana. Él es ganador del año 2013 como solista de canto masculino menor del competitivo Festival del País. Luego sigue Dalmis Sánchez, la alondra pilarense del cuerpo de jurados itinerantes del festival, con Nicolás Kiko Mendoza y Salvador Báez. Posteriormente, elenco folclórico de San Lorenzo, ganadores Tacuané Potú Danza y representantes internacionales del Festival del Tacuané, como coreógrafo, profesor Marcelo Rojas. Está presente también Ana Gabriela Chaparro a través de su video, finalista Tacuané de Oro, ganadora Festival Tacuané 2018 como solista de canto femenino mayor del Festival Aramducá Una, y cierra Odilia Galloso, finalista Tacuané de Oro, ganadora año 2019 del Aula de Música Miguel Coronel. Es la parte artística la que va cerrándose y nosotros por supuesto agradecidísimos con todos. La bandera tricolor flamea en lo alto acá, detrás nuestro el monumento a Emiliano R. Fernández. Acá está el nicho donde se rinde esa ofrenda con laureles. Por supuesto, tantos arbolitos en este paradisíaco lugar que testimonian sentimientos de paraguayidad, de patriotismo, testimonian gratitud a los cultores de la patria, porque precisamente venerar a los cultores de la patria o a los cultores populares es hacer patria. Haciendo patria, empezamos el Tacuané 2020, edición número 43, con este encuentro con Emiliano. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento. Quisiera poder pintarte con las notas más brillantes y colocarte en el marco de una guarania feliz. Quiero poner 1000 colores en el pincel de mi voz para plasmarte en el lienzo de esta mi humilde canción. Paraguaya de mi tierra, morena de pies descalzos,
aplausos, son pocos todos los versos para ensalzar tu virtud. Eres reina en nuestros campos, el cántaro es tu corona, tu ranchito es un palacio de lucha y abnegación. Eres reina en nuestros campos, el cántaro es tu corona, tus manos joyas talladas con lucha y abnegación. Es tu vida silenciosa, una oración al trabajo y amor a la patria nuestra que venera tu virtud. Tus hijos son dulce siembra, fértil cosecha futura, que con tu ejemplo fecundo mantendrán siempre esta paz. Paraguaya de mi tierra, morena de pies descalzos, símbolo de sacrificio, de tesón y tradición. Eres la postal viviente de esta tierra promisoria. Eres presente y futuro, orgullo de mi nación. Eres la postal viviente de esta tierra promisoria y todo el pueblo paraguayo te dedica esta canción. Hola, soy Elías Blanco, yo soy uno de los ganadores del Festival del Tacuareé y aquí les dejo un popurrí de Emiliano R. Fernández.
tristeza de mi soledad. Pienso en el futuro, ya sin esperanzas, porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer, piensa que yo lejos debo sufrir tanto y sin ningún consuelo en mi padecer. Dejaré de añorarte, loja y juguete iba, siembra hijo mío. Podré sucumbir tal vez a Jekarasawi. Nekunu al pie de tu reja, oye mi amada la queja de mi fatal sentimiento. Un puñal de sufrimiento ese corazón me traspasa. Yo sentí veo cautivar la impaciencia de tu amor. Amarillana no que hoy esta vida quebrantada, cuidando coraje y ley, se acompaña la tristeza, o besando entre la firmeza, tu amor no corresponde. Llevarán a la ley, aquel tipo yo de flor, hacia la pena y dolor, y nunca se condenar. O pensaba no vaya en la cárcel de tu amor. Arrollaje con amante, con solo yo jugué a mi corazón deshecho, a sufrir adentro del pecho. Este pesar sin segundo, vaya un en este mundo, la bella me fumará. Me perdí hasta este tormento profundo. Algún día mi captura de sentido bella tu paz. Prego a pensar, va para como el tal vez un peor, aquí ya la memoria, esa triste trayectoria en el corazón me interrumpí. Prego a sentir aquella perdida gloria. Hemos sentido la sentida de esta sopa sentida que llora en su falsedad. Nuestra primera amistad de gratitud a su llora, noche, día, minuto y hora, ya pensaban de que sin querer corresponder.
viva, ya no queda la cautiva, voy con ella por ti. Se pudiera ya tapura, carne señaló, por ahí fui su cara en copa, arema y ñonga te fue. Se nunca la cautiva, se le coin la jade fue. Ani ubica muere, de añore y core sufrir. Se cuenca tu te averío y me ama en besubrir. Ayora unde kukuwi, hoy jogan de ñamuti. Merenda muere copa, maya bebe captura isa. Ya porque tiene que caisa, se le coja bombi. A mí me quieren decir, de la que ocultaba. Desde que se engañara, y como ella putimbe. Nerequente, a que japar coja que va. Hoy tenemos puerto de edad, se corazón ya a mí. Desde allá iré y come jamar un guante. Merece y se mate, de ya la huiro yo mí. Por ahí voy quase que va. Se coração olha viva, tu seja o amor al tu. Hoy no ama segundo, bandeira tu papel. O una vez se mate. Ay, pepope, se perdió. Ganadores del Festival de Tacuaré. Señores, la delegación de Paraguay está con nosotros. Herencia de mi tierra, una de las manifestaciones artesanales más importantes de nuestro suelo guaraní es nuestro atesorado encaje llamado ñandutí. Esa hermosa costumbre, hecha piel de algodón, que nuestros antepasados de la colonia nos sirvieron como un tesoro traído desde el viejo mundo. Este hermoso tejido ha pasado por una evolución bien mestizada, recogiendo por el camino de la contemporaneidad los elementos para convertirse en un símbolo de nuestro pueblo, que hechas por las cálidas manos de nuestras artesanas ha pasado de generación en generación, como una gema de nuestro folclor paraguayo, para las mejores galas de nuestra mujer, la más gloriosa del mundo, la mujer paraguaya.
Es así como nuestra identidad nacional toma vuelo por todos los rumbos de este mundo, llevando siempre como enseña a este tejido maravilloso que a más de nuestra polca paraguaya y nuestro dulce idioma guaraní conforma de esa manera las herencias de mi tierra.
Canta